Bienvenidos, investigadores, a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta ocasión tenemos el área de comunicación y el tema Escribimos textos argumentativos, parte 2. Para dar inicio, vamos a prestar especial atención a nuestra meta del día. Escribir un texto argumentativo. El texto va a ser una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Para poder cumplir con nuestro propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta. Y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Empecemos. La planificación de nuestra carta nos permite organizarnos mejor. Nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién le escribiremos, qué lenguaje usaremos, entre otros. Esto posterior a la elección que has realizado sobre si vas a hacer una carta de lenguaje formal o de lenguaje no formal, personal o público. Recuerda algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta de la sesión anterior. Aspectos a considerar. Al seleccionar el tipo de carta, ya sea personal o pública, tienes estas dos opciones, ¿no? Tuve en cuenta el destinatario. Es muy importante el destinatario porque determina incluso el tipo de lenguaje que voy a emplear. Muy bien. Elegí el tipo de lenguaje que emplearé, formal o no formal, o informal también, ¿no? Definí el propósito de mi carta, es decir, ¿para qué voy a escribirla? Y este propósito, claro, tiene que estar defendido con argumentos que van a constituir o que van a conformar mi tesis. Anoté ideas centrales sobre el tema, el problema, la tesis y los argumentos, ¿no? Esto es lo que tienes que considerar para empezar a redactar tu carta argumentativa. Veamos los textos que ayer nos ha compartido el Minedu. Fíjate para que veas la estructura a modo de ejemplo. Tienes dos ejemplos que puedes emular o puedes seguir. Fíjate las partes. Por ejemplo, aquí se encuentra el lugar y fecha, ¿no? ICA 20 de julio de 2020. Así se coloca la fecha T, ¿de acuerdo? Fíjate ahora, también está el destinatario, ¿no? En este caso, el destinatario es a quien se dirige la carta, que es Rosita. Y le dice Rosita, amiga mía, ¿no? Porque hay confianza, porque hay confianza. Sigamos. El lenguaje es informal o no formal, ¿de acuerdo? Amiguita, ¿no? Mami por acá, mami. Asimismo, seguimos pues con los términos que no son del todo formales, son más bien bastante amicales, familiares, ¿no? Está hablando con su amiga, claro, ¿no? Bien, eso se nota a lo largo del texto, ¿no? Bien, tenemos también que es personal, es decir, ha elaborado Sonia a título personal, a nombre suyo para su amiga, ¿no? Para su amiga. ¿Qué argumentos mostró, en todo caso, Sonia, después de haberle contado? Primero, le agradeció por haberle saludado por su onomástico, ¿cierto? Y segundo, le comentó algunos aspectos de cómo están pasando la cuarentena en familia. Sonia, ¿no? ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¿Qué actividades están realizando? ¿Qué medidas se están tomando? Vamos a ver puntualmente los argumentos. Fíjate la parte subrayada. Entonces, mi mami me dijo que todas nuestras preocupaciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidarlas a ellas. Es decir, cuidarnos y cuidar a los demás. Ese es un argumento que tiene, ¿no? Siguiente argumento. En todos estos meses solo he salido una vez, acompañada de mi papi y usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque porque está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos. Es decir, algunas indicaciones, ¿no? De qué debemos hacer, cómo podemos afrontar esta situación
de pandemia, ¿no? Para evitar el contagio masivo. Fíjate acá ahora. Tercer argumento. Ellos están, o sea, sus padres, ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos. O sea, también da una recomendación, ¿no? A los médicos que informan en la televisión, me dijeron que esa es otra forma de cuidarse. Siempre preguntando a los que saben sobre el tema. Es decir, buscar apoyo especializado, ¿no? Son las recomendaciones que da en calidad de argumentos, argumentos que defienden su tesis, pues, ¿no? Que defienden su tesis. Su tesis, aquí hay dos, ¿no? Primero, aparte de agradecer por el saludo, está indicando que hay que tomar ciertas medidas, que hay que apelar, o sea, hay que acudir a ciertas instituciones o personas, ¿no? Y también hay que seguir ciertos procedimientos. Sigamos. El propósito de esta carta, ¿cuál fue? Vamos a ver, el propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia, ¿no? A ver, la tesis, ¿cuál fue? Fíjate, cuidar la salud, que es lo más importante. En la carta de ayer vimos que la tesis es cuidar la salud, ¿verdad? O sea, esta carta tiene esa tesis. Sigamos. Veamos la segunda carta. Esta es la segunda carta, que también está fechado, ¿no? Satipo, el lugar, Satipo, 20 de julio de 2020. De 2020. Una pequeña observación, está muy bien la fecha aquí, Satipo, así, con mayúsculas empieza siempre, coma, 20 de julio, los meses son con minúsculas, salvo que vayan al inicio del texto, y se coloca de y no del, ¿de acuerdo? De. Muy bien, ahora sí, aquí está el lugar y fecha. Veamos, tienes destinatarios, en esta ocasión es destinatarios, no destinatario. A las autoridades y los vecinos de Satipo se está dirigiendo, ¿no? Esto te indica que la carta evidentemente va a ser de un lenguaje, claro, va a ser de un lenguaje formal, porque se va a dirigir a instituciones, ¿no? Se va a dirigir a autoridades. Muy bien. Y es así como podemos observar de entrada, ¿no? Vecinas y vecinos, autoridades de nuestra hermosa provincia, a ustedes les escribo para unirnos en la defensa. O sea, empieza a hablar de manera formal. Bien, fíjate los ejemplos que vas a seguir para poder elaborar tu carta argumentativa. Claro que tu asunto es el respeto al espacio personal, ¿no? Que lo vas a hacer, puede ser de manera individual o puede ser también de manera colectiva o pública. Vamos a ver, ¿a nombre de quién está hablando en esta ocasión el remitente? Los argumentos, sí, los argumentos tenemos, primero, ¿no? Aquí está el remitente que es José Pérez Shimate, pero los argumentos, ¿no? Fíjate la parte subrayada. En primer lugar, en Pangoa tenemos muchos bosques donde crece vegetación única. Primer argumento. ¿Por qué es importante conservar? Recuerda qué es lo que pide, ¿no? José Pérez, a nombre, ¿no? A nombre de su colegio del 5º grado de primaria, es lo que está pidiendo, ¿no? Conservar los espacios naturales o la naturaleza, porque tenemos vegetación única en el país. Ese es el primer argumento. Segundo, por otro lado, están los monos choros y esos osos de anteojos, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Es decir, el segundo argumento es que hay animales que están entrando en peligro de extinción. Tercer argumento, veamos, además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente. Ese es otro argumento. Hay personas que ya están trabajando de manera abnegada, ¿no? De manera abnegada en defensa de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Están trabajando de manera muy, muy, muy enérgica, con mucha voluntad, por defender nuestra naturaleza. Entonces hay que emular, hay que seguir. Es lo que dice el niño, ¿no? José Pérez Shimate, a nombre de sus compañeros. Esos son los argumentos que da. Ahora sí, fíjate, es pública, pues porque no lo está haciendo a nombre suyo, sino a nombre de un equipo, de un grupo de personas. ¿Cuál es el propósito de esta carta argumentativa? A ver. Claro, hacer un llamado tanto a las autoridades, sí, a las autoridades, aquí está, fíjate, como a los vecinos, ¿no? A las vecinas y vecinos de Satipo. ¿Para qué? Para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza por los motivos que él considera, por los argumentos que él ha considerado en este texto argumentativo que es una carta, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Esa es la tesis que él ha defendido a lo largo de esta carta. Muy bien. Entonces, es lo que tienes que hacer. Tienes que elaborar a partir de estos ejemplos,
tienes que elaborar tu carta, decidiendo, pues como te digo, si va a ser una personal, una pública, si el lenguaje va a ser formal o va a ser no formal. Eso ya depende de ti, depende a quién te quieres dirigir. Muy bien, continuemos entonces. A escribir tu carta. Tener a la mano tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Venimos trabajando 2 semanas al respecto, ¿no? Considerar la estructura del texto argumentativo. La tesis, que es la idea que sostienes, recuerda, la idea que sostienes a lo largo de tu texto, bueno, la idea, los argumentos, ¿en qué se apoya tu tesis? ¿No? ¿Cuáles son las ideas? Claro, que sostienen tu tesis. Y la conclusión, como un pequeño resumen, algo chiquito abajo, que en pocas palabras diga lo que has expresado arriba, ¿no? Tener claro tu propósito. Pero ya sabes cuál es el propósito, ¿no? Ya sabes, es trabajar un texto que hable sobre el respeto del espacio personal. El destinatario sí, porque depende a quién te dirijas, va a ser el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Esto sí es muy importante que consideres. Organizar coherentemente las ideas, es decir, que las ideas guarden relación una con otra. Eso significa coherencia. Y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis, es decir, los argumentos, ¿no? Tiene que haber coherencia, pues si en tu texto, si en tu carta estás defendiendo tal y tal y tal facultad o principio, tu tesis tiene que hablar de lo mismo, ¿no? Muy bien. Releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema propuesto. Es decir, lo que hemos revisado tenemos que darle, ¿no? Lo que hemos realizado tenemos que darle revisiones. 1, 2, 3, si deseas, las que sean necesarias. Y no te apartes del tema propuesto. Y el tema propuesto también está en el propósito de esta sesión. Aquí está, no te olvides, ¿ya? No te olvides. El respeto del espacio personal. Tú vas a escribir una carta que hable, que argumente respecto a ello. Verificar que el texto responda a lo que pusiste en tu planificación. Tipo de carta, tipo de lenguaje, tu tesis y los argumentos que la sustentan, así como las partes de la carta, que también hemos analizado en esta sesión. A revisar y mejorar tu carta. Luego de llevar a cabo la elaboración de tu carta, le vas a aplicar esta lista de cotejo, ¿de acuerdo? Esta lista de cotejo dicotómica. Así se le llama cuando tienen 2 alternativas, ¿ya? Dicotómica. Sí, no. Así es, dicotómica. Muy bien, fíjate. Mantiene la estructura del texto, lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y, si es necesario, postdata. Coloca así. No, fíjate, este es un indicador muy importante. El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios. A ver, en este sentido, por ejemplo, si me estoy dirigiendo a mis amigos, a mi tío, a mi mamá, bueno, que está lejos quizá, entonces, ¿cuál es el lenguaje que debo utilizar? Y si me dirijo a una autoridad, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Entonces tienes que darte cuenta, tienes que analizar en ese sentido. La tesis es fácilmente identificable, se puede notar la idea porque hay coherencia. Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del respeto al espacio personal. Las ideas argumentan la tesis planteada, es decir, defienden la tesis. Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa, porque también tiene que haber esto, ¿no? Tiene que haber orden, una secuencia. El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, es decir, el lenguaje formal o informal o no formal, ¿no? Se mantiene acorde a lo que deseamos y a quién nos estamos dirigiendo. Se despide adecuadamente, hay una despedida, existe una despedida en el texto, está firmada la carta, o sea, en la parte baja dice el nombre de quien está enviando, del remitente. Muy bien, de ser así, felicitaciones. Y si no, vamos a mejorar nuestra carta, ¿de acuerdo? Te deseo éxitos en este sentido. Sigamos. Actividad del día. Esta ficha te la voy a dejar en la caja de información para que puedas acudir a la página de Facebook que tenemos, EduCiencia, para que puedas descargarla. Bien.
tenemos lo siguiente: escribir un texto argumentativo, que es la carta que ya sabes, ¿no? Sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario que hayas elegido. Luego vas a revisar tu carta. Revisa aplicando esta lista de cotejo para que te salga bien, para que sea entendible, coherente, para que tenga sentido, ¿no? Y para que también tenga impacto, que es otro aspecto importante, que tenga impacto en la persona a la cual se va a dirigir. Después de haber revisado tu carta, responde: ¿en qué debes mejorar? Ahora que identificaste en qué debes mejorar, será importante que escribas las acciones que realizarás para lograr tus aprendizajes y finalmente las felicitaciones del caso, ¿no? Porque seguramente lo has hecho muy bien. Yo confío bastante en ti porque eres muy inteligente, eres muy capaz. Todos somos capaces, inteligentes e importantes. Así que adelante. Estamos llegando a la parte final de la sesión. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué te agradó más de la sesión? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? En primer lugar, no te olvides de compartir con tus parientes, con tus padres, con quienes vivan contigo. Comparte lo que aprendes, comparte tus conocimientos, tus experiencias, para que puedas seguir enriqueciéndote. Y también pon en práctica lo que aprendes. Eso es más importante todavía. Muy bien, llegamos a la parte final. Te voy a pedir que te suscribas al canal, que me des un like, dale a la campanita. Decirte una vez más que me siento muy contento y feliz de poder llegar a tu hogar, llegar a tu familia, a tu persona y formar parte de tu educación. Para mí ello representa algo muy importante, que es la más grande oportunidad que puede recibir y también responsabilidad una persona, llegar a educarte. Un abrazo fuerte para ti, mi querido hijo o hija. Bendiciones para tus hogares.